Según su punto de vista, dado lo que ya explicamos y lo que escuchó de Alberto Otárola, ¿aquí cabe la interpretación de una infracción constitucional? Desde mi punto de vista no, porque lo acontecido no incapacitaba a la Presidente para el ejercicio del cargo, sino se trataba simplemente de una intervención frecuente en las personas dentro de su actividad cotidiana, que no impidió que continuara en el ejercicio de su función. Tanto es así que el propio presidente del Consejo de Ministros lo declara abiertamente. Dice, yo no noté ningún vacío de poder, hubo continuidad, despachamos frecuentemente, hablé al día siguiente, etc. No hubo una presencia física, pero sí virtual. Y es más, el Tribunal Constitucional ha establecido que aquella ley que señala que el presidente en caso de viaje puede despachar virtualmente es constitucional. Entonces yo no veo sinceramente ningún impedimento. Ahora, el hecho de que una persona sea sometida a una operación de rinoplastía, que implica el uso de anestesia y por algunas horas seguramente estar en estado de inconsciencia, no inhabilita pues a la presidenta, porque pero no con es lo mismo esa teoría... que estar dormido, doctor, no es lo mismo que estar dormido. Justamente iba a eso. Uno está en una situación de inconsciencia. Pero justamente iba a eso, con esa lógica de si uno está en conciencia, cuando la persona duerme, está también en inconsciencia. Pero lo despiertas de un... No, igual se le despierta, lo llamas y lo despiertas. Pero será cuestión de esperar el paso del efecto de la anestesia, que durará pues 1 hora, 2 horas, y vuelve a despertar. O sea, creo que nos estamos ahogando, y lo digo con todo respeto, en un vaso de agua. Estamos creando una causal donde no hay. En una circunstancia así, siendo Dina Boluarte quien personifica a la nación, ¿no consideró que debió avisarle al Congreso de la República que se iba a someter a esto? Yo en lo particular, y respeto mucho las posiciones discrepantes, creo que no. A mí me parece que con toda sinceridad, es un tema baladí, porque con ese criterio, pues si la Presidenta de la República tiene un resfrío, va donde el médico, le recomienda unas horas de descanso, está unas horas o un día en una clínica, tiene que estar comunicando al Congreso de la República, me parece que es un exceso. O sea, hay márgenes de razonabilidad y racionalidad en la apreciación de los mandatos constitucionales. Pero ese margen que usted señala de razonabilidad... Y de racionalidad. Ya, pero ese no se le puede ocurrir a la Presidenta de la República, porque la Constitución señala en su artículo 114 que la incapacidad temporal del presidente tiene que declararle al Congreso. Entonces, por más baladí que el tema sea, le informa al Congreso y el Congreso le dirá... Ese asunto no amerita una declaratoria de incapacidad. Continúe usted con su operación. Pero con esa teoría, pues, cada vez que la Presidenta pide una cita para ir donde un médico, tiene un problema de presión alta, tiene un problema de resfrío, tiene que estar comunicando al Congreso de la República, me parece que estamos cayendo ya en un absurdo conceptual. Yo creo que estamos yendo contra la lógica y contra el criterio común si vamos a exigirle a la Presidenta que en cada uno de sus actos esté dando cuenta al Congreso. Usted bien lo ha señalado, la ley faculta a la Presidenta de la República a gobernar remotamente cuando está fuera de territorio nacional. Pero puede interpretarse que estando ella dentro del país, ¿puede gobernar remotamente? Mire, yo creo que, por supuesto, porque se ha dado una circunstancia en que no podía concurrir presencialmente porque estaba sometido a una intervención quirúrgica. Entonces yo no encuentro ningún impedimento. Si podía estando fuera, mayor razón si podía estando dentro. Por lógica, me parece, y raciocinio, digamos, básico. Si podía fuera, mayor razón podía adentro. ¿Cuál es el problema? Sí, bueno, adentro supuestamente si no tiene la capacidad de poder gestionar el país o estar frente a sus ministros, se entiende que está haciendo alguna otra labor relativa a la presidencia, tal vez desconectada, que eso puede suceder, ¿no? Pero el que no haya asistido a un Consejo de Ministros por un asunto médico, que habrá que determinar si fue estético o médico realmente, quería plantearle si es que ello colisionaba con alguna normativa constitucional. Yo creo que no. Además, tengo entendido que si hubo Consejo de Ministros, su presencia virtual se dio y por lo tanto no hubo inasistencia. El fondo del asunto, ¿cuál es? No podemos tapar el sol con un dedo, aunque me salga un poco de mi rol de constitucionalista. Aquí lo que se trata es de bajarse a la señora Dina Boluarte, que ya la han convertido en una piñata. ¿Para qué? Para hablar de un adelanto de elecciones
crear el caos, crear una situación de zozobra y hacerle daño al país. Fácticamente yo lo describiría de esta manera. ¿Qué hubiera pasado si la presidenta hubiera estado inconsciente 1, 2 o 3 días después de la operación? Ese es el punto. Por eso es que la Constitución al menos no se ha puesto en un supuesto del cual no existe primer vicepresidente o segundo vicepresidente, como es el caso. En su defecto, cuando la presidenta no ejerce realmente el poder por algún tipo de deficiencia como estas, debió de haber comunicado al Congreso de la República. Y aquí no se trata de una operación facial, cosmética, nada. Puede haber sido cualquier otra falencia o dolencia. Sin embargo, existe la obligación de comunicar al Congreso de la República. Entiendo de que en la práctica hay como una especie de un convenio o pacto fáctico ahí entre el Congreso y la Presidenta de la República. Es por eso que muchos congresistas se han apresurado a no, digamos, criticar esta medida. Pero jurídicamente, y desde el punto de vista constitucional, al haber deficiencias en la ausencia de primer vicepresidente y segundo vicepresidente, hubo la obligación de comunicar ante alguna circunstancia que pueda surgir precisamente producto de la operación. Al no hacerlo, desde mi perspectiva, sí se habría configurado una infracción. Bueno, habría que identificar primero quién estaba en la obligación de informar al Congreso de la República acerca de esta intervención, y al ser una responsabilidad personalísima, tuvo que haber informado directamente a la Presidenta de la República. Sin embargo, me sorprende un poco la oportunidad de la declaración, porque estamos hablando nada menos que de Alberto Tarola, quien es constitucionalista, por cierto, quien él sabe cuáles son los alcances de que una presidenta, ante la ausencia del primer vicepresidente y segundo vicepresidente, tenga la obligación precisamente de comunicar este acontecimiento al Congreso de la República, ¿no? Yo creo que aquí podrían desprenderse algunas responsabilidades quizás políticas respecto al premier, pero no necesariamente responsabilidades penales. Escuchó al doctor Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, señala que este no es un tema relevante, estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. ¿Considera que es así? Bueno, yo la verdad que discrepo con el doctor Blume muy respetuosamente, pero considero de que tratar la institucionalidad de la presidencia y el respeto de las competencias tanto del Parlamento como del propio Poder Ejecutivo no puede ser una cosa rebajada a nimiedades. Me explico, lo que sucede es de que el sistema constitucional sí tiene previstas situaciones en las cuales un presidente de la República, por cuestiones de salud, voluntarias o involuntarias, porque acá fue una cuestión de una cirugía estética, ¿no? Pero también podría ocurrir que sea una cuestión totalmente involuntaria, como por ejemplo pues un problema de salud causado por una enfermedad. Así es. Y haga que la presidenta no pueda estar al 100% de sus capacidades. En esas situaciones, la Constitución establece que existe la figura de la suspensión temporal, pero eso es una competencia del Parlamento. Para decirlo en términos sencillos, es una licencia, o sea, más claro, ¿no? O sea, al menos como para que la gente que nos escucha pueda entenderlo. Entonces, la suspensión temporal no es una sanción, pero obliga a que el presidente de la República, como corresponde, tenga que informarle al Parlamento. ¿Por qué se genera esa obligación? Por una cuestión muy sencilla, porque ella pues no, lo que ha sucedido acá es que ella decidió por sí y ante sí no informarle a nadie. Pero, si es una cuestión sí, que es una nimiedad o no, como lo plantea el doctor Blume, eso es una competencia del Parlamento. El Parlamento decidirá si es una nimiedad o no y si procede una suspensión temporal o no. Por lo que le entiendo, si configura una infracción constitucional, ¿hasta dónde puede escalar esto? O sea, ¿llega a vacancia o hay algún otro tipo de sanción si se comprobara esta infracción? Bueno, en principio yo creo que si es una vacancia o no, como la vacancia por incapacidad moral es una figura totalmente laxa, que el Tribunal Constitucional justamente que integró el doctor Blume tuvo la oportunidad de aclararlo y no lo hizo, ¿no? Entonces la figura ha quedado sumamente extensa, muy grande. Entonces desde ese punto de vista cualquier cosa podría pasar. ¿De qué depende entonces? La respuesta a tu pregunta, mi querido Martín, depende de la voluntad de los congresistas. Si los congresistas quisieran enfocar esto como un problema de vacancia, a la luz de los precedentes parlamentarios existentes antes, en donde se ha usado esta figura de una manera bastante amplia, entonces la respuesta sería sí a la luz de esos precedentes. ¿Es lo adecuado? Yo estoy siempre en desacuerdo con la figura de la vacancia por incapacidad moral porque me parece muy amplia. Sí. Pero a la luz de los precedentes, pues mi respuesta tendría que ser, es posible. Todo depende del temperamento de los congresistas. Solo para cerrar entonces su idea, ¿sí? ¿Usted considera que acá sí se incurre en una infracción constitucional? No solamente se incurre en una infracción constitucional, sino que además me parece que hay también delito de omisión de funciones, porque como el deber de ella era informar,
y el Parlamento es el que le compete por la Constitución autorizar, entonces omitió un deber de su cargo, y eso es un delito. Será un delito menor, pero lo es. Y eso arrastra al gabinete, porque los ministros son solidariamente responsables por las infracciones constitucionales o las comisiones de delito que cometa el presidente de la República. Es decir, Alberto Tarola se ha autoinculpado, ¿acaso sin querer? Eso es una cuestión que a mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho su ingenuidad, ¿no? Porque en realidad él ha ido a confesar la comisión de una infracción constitucional que él conocía y que él ha avalado, e incluso la comisión de un delito. Evidentemente acá hay un caso donde se tiene primero que recuperar la información para levantar imputaciones. Es decir, recordemos que la información médica, por la Ley de Protección de Datos Personales, Ley General de Salud y el reglamento de datos personales que acaba de salir, el último reglamento, la salud o los datos sanitarios son datos especialmente protegidos. Es decir, forman parte de la intimidad y por más que sea la presidenta, en principio que llamen, por ejemplo, al médico y le digan, oiga, informe usted, el médico se puede acoger al secreto profesional y no puede ser obligado por nadie a revelar. Pero hay un documento, toda operación queda archivada. No, sin duda, pero me estoy refiriendo a versiones verbales, ¿no? Que él dé, por ejemplo, diga cuál fue el diagnóstico, cuánto duró. Eso es independiente de que pidan copia de la historia clínica. Claro, es decir, el doctor Cavani no podría decir, al ser preguntado, ¿fue una operación estética o era una operación importante para que la señora Boluarte respirara mejor, algo indispensable, de urgencia? Él no tendría ninguna obligación y se podría acoger a ese silencio. Sí, claro, él podría decir, miren, pueden ustedes investigar, pero yo no estoy obligado a declarar, salvo que mi cliente me libere, que sería la propia señora Boluarte, quien además tampoco podría ser obligada a declarar. Entonces, con lo cual estaríamos ante un caso tipo los Rolex, donde nadie habla y tienen que hablar, vamos a decirlo así en simple, los documentos, ¿no? La Fiscalía o el Congreso podrían recuperar esa información y evidentemente si a la clínica, al hospital, al centro sanitario le piden la información de la historia, lo que le van a pedir es una orden judicial al Congreso. Tampoco ellos podrían entregar esa información tan libremente. Pero suponiendo que construyen el caso, si construyeran el caso de que no fue una operación necesaria sino estética, tendríamos ahí que preguntarnos si esto calza dentro de algunos supuestos, tanto en el ámbito constitucional como penal. Yo creo que hoy en día queda claro que desde el punto de vista constitucional, algo gravísimo, que es como lo que se ha hablado en las últimas horas de una vacancia, sería una situación muy extrema, porque como ya todos sabemos, ese vacío que hay sobre la definición de lo que significa inmoralidad e incapacidad moral permanente, es algo que al final se define por los votos de los congresistas, ¿no? Pero sí podría haber mérito tal vez para que se haga una investigación por infracción a la Constitución, por esa omisión de comunicación. Correcto, doctor Caro, tenemos que cumplir con los anunciantes, pero vamos a continuar hablando de este tema también, porque aquí el tema de fondo pasa por si hubo o no abandono de cargo, por ejemplo, y si en algún momento la presidencia estuvo acéfala. Vamos a conversar sobre este y otros temas, 9:19, anunciantes, y regresamos con el doctor Carlos Caro. Son las 9:23, estamos conversando con el abogado Carlos Caro y debía resumir su opinión sobre si en el incidente de la operación, aparentemente para un tema de cirugía plástica que la señora presidenta habría hecho a fines de julio y principios de julio, ha incurrido por lo menos en falta de transparencia y en su negativa a informar sobre el tema a la institución concernida, que es sobre todo el Congreso. Claro, sí, partimos del hecho, ¿no?, de que en verdad no fue una operación necesaria, fundamental, debido a muerte, digamos, súbita, sino algo planificado, con fines puramente estéticos. Ahí hay un problema de transparencia y de comunicación, que si eso califica o no como una causal presidencial, desde mi punto de vista es una exageración, porque la vacancia presidencial creo que deberíamos dejarla de lado. Lo que podría sí haber lugar, como decía hace un momento, es a que se promueva una investigación por infracción a la Constitución, por infracción a los deberes del cargo. Efectivamente, el tema de la transparencia, el tema de la comunicación, el tema de la rendición de cuentas, porque se espera de que un presidente, digamos, con el modelo peruano, sea 24/7. Y si hay una situación en la cual va a haber un descanso médico de 10, 14, 15 días, esto tendría que ser por lo menos informado, transparentado. Y si no lo ha hecho, es algo que podría ser en su momento investigado. El día de ayer, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, él mismo dice,
Sí, yo sabía que se iba a someter, conversé con ella, en efecto, bueno, él defiende el hecho de que la presidenta siempre estuvo conectada, que sostuvieron llamadas telefónicas, que incluso notó el problema de la voz, ¿no? La diferencia de la voz tras la operación, pero que ella se conectó. El punto es, nuestra legislación admite una figura de esas, es decir, que un presidente convaleciente pueda dirigir el despacho presidencial, porque se hizo una ley en el Congreso para que la presidenta acudiera, cumpliera con compromisos internacionales, la famosa presidencia remota, ¿no? Pero ¿aplica eso para este caso? Solamente cabría una aplicación analógica, ¿no? Pero también hay un principio constitucional y de interpretación del derecho en general que dice que la norma que establece excepciones no se aplica nunca por analogía, con lo cual, si hay una norma excepcional para la presidencia remota por caso de viaje al extranjero, eso es algo que daría un principio para poder resolver un caso así, pero no es que sea directamente aplicable. La presidenta se ha metido en un problema, digamos, de imagen reputacional, de credibilidad, por un descuido, por una, no sé, por no haber sido transparente en el momento. ¿Cree que ella misma ha sido un poco la causante de este revuelo que hoy lleva a que un sector en el Congreso impulse una moción de vacancia? A mí me parece de que, además del tema mencionado de la transparencia, hay un tema también de conocimiento de la regulación, porque por la forma en la cual, lo comentaba ayer el expresidente del Consejo de Ministros, Otárola, parecía que estaba un poco más y diciendo, sí, es como mandar una carta, recibir una carta o un resfriado, ¿no? Cuando en verdad esto puede tener consecuencias legales y eso va de la mano con lo que es la asesoría legal del gobierno. Entonces, si la presidenta le informa al presidente del Consejo de Ministros que va a someterse a una operación o que ya se sometió a ella, se supone que el presidente del Consejo de Gobierno, siendo además abogado, tendría que informarle y decirle, mira, claro, que hay unos perfiles legales, ¿no? Que en particular para el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, porque lo mismo ocurrió, por ejemplo, usted ha citado el caso de los Rolex, lo otro que todavía está ahí sobre el tapete es, seguimos discutiendo y seguimos tratando de conocer si estuvo o no estuvo en el famoso condominio Mykonos. Entonces, diera la impresión que desde la presidencia de la República, no decir las cosas, guardarse cierta información, está bien, es correcto, pero la presidencia, supongo yo, implica una serie de deberes y por esos deberes pasa por saber dónde está el presidente, como mínimo, y saber si estuvo o no en ejercicio de sus funciones. Claro, acá trazabilidad de todas maneras va a haber, ¿no? Otra cosa es cómo se investiga, porque a través de los celulares, a través de la información de seguridad de Estado, a través de la información netamente clínica se puede saber dónde estuvo la presidenta, cuántos días tuvo de descanso, cuántos días salió o no de su casa. Llegar a ese nivel de investigación implicaría tener una imputación muy clara. Yo creo que ese es el punto de partida. Pero ahorita se comentó en su momento que no había actividades oficiales. Recordemos que la agenda del presidente tiene que ser pública. Claro, pero aunque no hayan actividades oficiales, el presidente tiene que seguir en funciones. Entonces, tiene que seguir despachando quién estaba a cargo del Consejo de Ministros en esos días. Entonces, si es una información que puede construirse para un caso, sin duda. Pero el solo hecho de que no sepa o no haya sido informado ya implica una debilidad, digamos, en la argumentación, ¿no? Porque se supone que en un gobierno que rinde cuentas, un gobierno que es transparente, un gobierno que comunica, los ministros tendrían que estar informados de esta situación porque dirían, oye, mi jefe por estos días va a ser Juan Pedro María, el presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo.